Las 5 piedras de David, o las 5 rocas de David, es lo que quiero que meditemos en esta hora. Desde el domingo pasado quería meditar en esto, así que no me quise quedar con las ganas de no compartir juntos estas lindas porciones de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del verso 38 al 40 para comenzar nuestra meditación en este día. Primero de Samuel 17, del 38 al 40. ¿No se enojan si me quito el saco? Aunque tenga la camisa rota. Ay, hermana, gracias. Nomás no me lo bolsillo, ¿ok? No hay nada de todo modo. Dice la palabra de nuestro Dios, sígame con su vista. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Úsala, Padre amado, para instruirnos, para recordarnos tus promesas y al mismo tiempo para redarguirnos en aquellas cosas que no caminamos bien. Pero que cada corazón en este día reciba de parte tuya lo que tú nos has preparado. Perdona nuestras faltas. Hemos de reconocer, Padre eterno, que hemos pecado y necesitamos de tu perdón, que la sangre de Cristo nos limpie. Queremos ser buenos y dignos expositores de tu palabra y de igual forma buenos y dignos oidores de la misma, para que en conjunto podamos ser de bendición los unos a los otros. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo creo que tengo unos 6, 7 años de no predicar sobre estas porciones de la palabra de Dios, porque pues se repiten constantemente. Y yo creo que hay historias que aún el ateo conoce, aún aquella persona que dice no creer en Dios, conoce muchas de estas historias, y David y Goliat es una de ellas, ¿no? Súper conocida en todo el mundo, en cualquier cultura, en cualquier tipo de religión que se pueda tener. Hemos escuchado, hemos leído, se nos ha predicado, yo no sé qué cantidad de sermones ustedes habrán escuchado sobre estas porciones de la palabra, de cómo David se confronta con aquel gigantón, ¿verdad?, llamado Goliat. Pero, aunque sé que no les voy a decir nada nuevo, quisiera que por curiosidad también pudiésemos ver o escudriñar el motivo por el cual David escoge 5 piedras, ¿no? Y vamos a ver acá que en todo hay un propósito. No son casualidades que se presentan en la vida. Siempre Dios, y lo vamos a ver, repito, es una de las piedras que quiero que nosotros podamos ir viendo. Entonces, vale la pena que regresemos un poquitito en la historia hasta aquel momento en que aquel pastorcito iba a cambiar la historia de todo un pueblo. Como aquel niño que se encargaba de cuidar las ovejas de su papá, en determinado momento de la historia, en la mente de Dios, en el corazón de Dios y en la voluntad de Dios, ese muchachito iba a venir a ser, wow, una tremenda diferencia. No, aquel pastorcito desconocido para muchos, después llegaría a ser, me encanta a mí, cuando sus mismos soldados, sus mismos pages, como le llaman, ¿no?, los que cargaban su espada y su escudo en determinado momento, que salieron a la guerra y David estuvo a punto de ser muerto por uno de sus enemigos, y sus mismos soldados lo apartan y se lo llevan, le dicen: jamás salgas a la guerra tú otra vez con nosotros.
no vaya a ser que se nos apague la luz de Israel. ¡Wow! ¿Cómo lo amaban, no? ¿Cómo lo querían? Un pastorcito insignificante en su momento. Llegó a ser después la luz de Israel, ¿no? El que le cantaba a Dios. El que llegó a ser aquel hombre de acuerdo al corazón de Dios. Tremendo, ¿no? Y comenzó todo simplemente con esta historia que estamos nosotros recordando hoy en día. Así que quiero hablarles de esas 5 piedras que David agarra y las mete en su saco pastoril. Y quiero que hablemos de estas 5 piedras. Mire, fe, valor, propósito, voluntad y discernimiento. Vamos a caminar juntos en esto, en esas 5 piedritas que creo son de suma importancia para que podamos pues recordar y aprender, si es posible, cómo también nosotros necesitamos guardar muchas de estas cosas junto con nosotros. La fe, importantísima. Dice la carta a los Hebreos que si no hay fe, no hay forma de agradar a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la carta a los Hebreos. Y también nos dice que la fe es la que puede mover montañas, ¿no es cierto? Con la fe podemos hacer que Dios se mueva. La fe, la oración, que es el motor que hace caminar la fe, o también la fe es el motor que hace caminar la oración. Por eso Santiago dice que cuando oremos y pidamos creyendo. Porque si pedimos dudando, pues no vamos a recibir nada. Pero si pedimos con fe, entonces dice la carta a Santiago, vamos a recibir por aquello por lo que estamos pidiendo. Pero entonces la fe es importante y el valor es importante. Y quiero tratar de unir estas dos porque creo que separadas son buenísimas, pero juntas son casi invencibles. Una persona que se maneja en su fe, en Dios Todopoderoso, y esa persona tiene el valor de hacer que su fe le ayude a caminar, oh, hermano, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Mi pastor siempre decía, no ha nacido el inconverso, no ha nacido el incircunciso, decía él, que detenga a un hijo de Dios que camine bajo la voluntad de Dios. No ha nacido ni permitirá Dios que nazca, porque si usted hace la voluntad de Dios, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, esa fe y ese valor son súper necesarias para que juntas, podamos lograr cosas increíbles en nuestro caminar. David escucha a aquel gigantón, ¿verdad?, ofendiendo al pueblo de Dios. Por un lado, y por el otro lado también escucha, yo sé que usted lo sabe, pero a veces se nos olvida y queremos ser tan espirituales y tan santos que se nos olvida la otra parte. David escuchó y se enojó, pero también escuchó que Saúl, el rey, había dicho, el que se confronte con ese gigante y quede vivo, porque esa era la otra cosa, ¿no? El que se confronte con ese gigante y quede vivo, le voy a dar a mi hija. Y le voy a dar riquezas. Y David era pobre. Y escuchó aquello y dijo, bueno, por un lado, este está ofendiendo al ejército de Dios. Alguien le tiene que callar la boca, ¿no? Alguien lo tiene que confrontar. Y por el otro lado, hombre, ¿y si quedó vivo? Ya la hice. Imagine usted a tener al rey por suegro. ¿Qué más quiere? No, ya la hizo, ya la tenía hecha. Y entonces le llega hasta los oídos de Saúl que, mira, ese muchachito que está ahí está diciendo que él se confronta con ese gigante. Y yo me imagino, ¿verdad?, que Saúl ha de haber pensado, pues démoselo para que se lo coma y que nos deje tranquilos hoy en día, ¿verdad? Porque se cenaba uno todos los días, el gigantón este. Todos los días mataba a uno. Denle a este muchachito para que, ¿verdad? Ahí dormimos tranquilos. Y cuando se presentan a David, y me imagino yo que Saúl, que era un hombre alto, grande, fuerte, guapo, y mira a David y
Y dice la Escritura que David era de hermoso parecer. Era bonito el ingrato. Mire, un ejemplo, para que tengan una imaginación, para que se les abra la mente, ¿no? Entonces, le dice, no, ven para acá. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Te voy a vestir como soldado. Y le pone su coraza y le da la espada y le da el casco y le da todo aquello. Me imagino a David con todo encima, ¿verdad? ¿Te imaginas que tú que trabajas en cines con todas esas cosas que le pongan a una persona, el pobre David con el semejante escudo, con la gran espada, con el gran casco, con las grandes botas, ¿verdad? Con todo aquello. Me imagino para caminar. El pobre que quiso caminar, dice la Escritura, y no pudo caminar. Entonces dice que se quitó todo aquello y dijo, no, es que yo nunca he probado andar con estas cosas, ¿no? Nunca lo he probado. Póngase usted al revés, vaya usted a un campo nudista. Ninguno de nosotros sentiría gusto, ¿verdad? Porque nunca bueno, usted se siente gusto y es problema suyo. Ya, después hablamos, después del culto. Vamos a confesarlo después, ¿verdad? Bueno, ahí está David. Y nomás agarra las armas que él conoce. Su cayado, que es con el que pone juntas las ovejas, y la honda, ¿no? Allá en mi pueblo le llaman hundilla, no sé cómo le llaman en otro lado, la honda. Era bueno para pedrear era bueno para pedrear. Y se va al río antes de ir con el gigantón y escoge 5 piedras y lisas. No fue cualquier piedra, eran 5 piedras lisas las que le escogió y las echó a su saquito, ¿no? David sabía que con una iba a tener, no lo sé, la Biblia no lo dice. David pensó que entre todo ese pueblo que está de los filisteos, está el gigante Goliat, pero hay 4 hermanos de él también que están ahí, entre ese pueblo. Y los 4 son gigantotes también. Así que no vaya a ser que se enojen cuando le pegue una pedrada al hermano y se me dejen venir los otros 4. Así que agarró 5. Él sabía, son 5 gigantes, 5 pedradas me llevo, ¿no? Si me dejan venir, pues, como dicen allá en mi rancho, usted ya sabe. Yo corro, pero cuando te descuidas, aunque hagas tu pedrada, te voy a dar por la espalda, ¿no? Agarra aquellas 5 piedras y las echa a su saco pastoril y se va a confrontar con aquel gigantote. David usa los 2 elementos de los que estamos hablando: fe y valor. Porque había que creer en Dios para confrontarse a ese gigante. Pero la fe tiene que ser motivada. Y la fe motiva al mismo tiempo. Entonces agarra el valor para que no era fácil, hermano, confrontarse con un gigantote de eso. No era fácil. No, hermano. Yo le he dicho a ustedes que si me aparece por ahí de repente y me dice Alex, ¿verdad? Pastor, hoy le voy a pegar en la cara. Yo me río. No me alcanza la cara en primer lugar. Yo me pongo así. No me alcanza. Ahora, si viene Arnold Schwarzenegger y me dice, hoy te voy a pegar, corro como loco. Me voy para Tijuana, donde no me encuentre. No, porque pues, semejante tipo, no, grandote, que le está confrontando. Y aquel muchachito llega. Y él sabe, 4 hermanos. Y voy a confrontar a este. Pero usted sabe que los problemas nunca llegan solos. ¿No le ha pasado eso a usted? Nunca llegan solos. Siempre van acompañados de otro problema. Toda la vida. Nunca nos visita un solo problema. Vienen acompañados. Y la situación también es que usted puede vencer este problema ahorita, este gigante ahorita, pero después se va a tener que confrontar con los otros 4. Y la historia lo demuestra, porque más para adelante David se tiene que confrontar con los otros gigantes. Mire lo que dice 2 Samuel 21-22, como hablando de estos mismos 5, ¿verdad? Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Goliat era de Gat. Dice, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Tarde que temprano se confrontaron. Tarde que temprano el problema
Va a llegar y va a venir, no se van a olvidar. ¿Usted cree que sus hermanos olvidaron que de una pedrada se echaron a su hermano? Ahora, quiero hacerle mención de esto porque a veces nos confundimos. Decimos, David lo mató de una pedrada. No, lo derribó de una pedrada. Pues dice que agarró, era y guácatela. Pero fue derechito a la mente del gigantote, la mera frente. Y cuando cayó el gigante, David era medio salvadoreño, porque vio la oportunidad usted. Y dijo, ya se cayó y salió corriendo. Y le agarró la espada, yo no sé cuánto, porque era una espada enorme. Pero David, como pudo, decir que agarró la espada y le voló la cabeza al gigantote. O sea, la pedrada simplemente lo dobló. Eso es lo que hace la oración. La oración te prepara, la oración te dice sí se puede, la oración te empuja, pero usted tiene que hacer su parte también. Lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible lo hace Dios. Oramos y actuamos. Ahí en mi rancho dicen a Dios rogando y con el mazo dando. No es cuestión, Señor, por favor, tú hazlo, yo pero. Agárrese porque va a esperar un buen rato. Porque lo que Dios nos dice es, pide y yo te respondo. Para que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Entonces la fe y el valor se unieron para que fuera y confrontara. Quiero usar estos ejemplos porque, repito, me interesa mucho esto. Primer libro de Reyes, y es muy conocido por el pueblo del Señor, en el capítulo 19, verso del 1 al 4. Le leo para que podamos entrar en materia. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, mire qué mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El gran profeta Elías, profeta que oraba y llovía, oraba y no llovía, profeta de poder. Ese hombre conocía a Dios. En determinado momento de la historia, Baal había crecido tanto la fe de Baal dentro del pueblo de Israel, que él se quema por dentro, ¿no? Como cualquier buen hombre de Dios que ama a Dios, que busca a Dios, y que cuando ve que el pueblo está enardecido orando a otros dioses, le tiene que arder el corazón, le tiene que arder a uno por dentro aquello, y a él le ardió aquello y dijo, esto se tiene que acabar, y le dice a 450 sacerdotes, póngale coco, vamos a ver de una vez por todas, les dijo, si Baal es Dios o Jehová es Dios. Vamos al monte. Y se fueron al monte, no aquí a la ciudad del monte, sino que el monte de allá, donde adoraban al Dios, ¿verdad? Y subieron 450 sacerdotes, el pobre peloncito de Elías y todo el pueblo. ¿Sabe usted que Elías se confronta con dos grandes potenciales de muerte? Los sacerdotes y el pueblo. Porque el pueblo estaba a lo que cayera. Ya lo explico más para adelante. Y cuando Elías sube, usted conoce la historia, pero para aquellos que nos visitan o nos escuchan, se la cuento. Y les dice Elías en uno de los pasajes preciosos, ok, le dice, vamos a hacer una cosa, ustedes ofrezcan su ofrenda, su holocausto a Baal y hagan lo que ustedes quieran y después yo ofrezco mi ofrenda a Jehová Dios. A ver, el Dios que responda, ese es Dios. Y entonces dice la escritura que comenzaron. Yo quiero invitarlo a que piense conmigo. Son 450 hombres dedicados al servicio de Baal. Por lo tanto, cuando suben a este lugar a ofrecer holocausto u ofrenda a Baal, tenían que venir con toda su vestimenta de pompa, ¿no?
todo aquello lleno de oro y de tanta cosa que ellos tenían para ofrecer sacrificio. Y yo me imagino esos 450 hombres súper vestidos, preparados, y llevaban de todos sus inciensos, y llevaban sus bueyes para la ofrenda, y llevaban todo aquello. Y el pobre Elías, porque el profeta siempre se ha caracterizado por ser humilde y vestir ropas humildes. No como los profetas de hoy en día, ¿verdad? Que usan relojes de $316,000. Agárrese. Hay un profeta por ahí que el reloj más barato que se le ha visto es de $12,000. $12,000. El más barato. El más barato. Yo ni sé cuánto costó porque me lo regalaron. Ni sé cuánto costó. ¿No? Entonces, toda aquella pompa, hermanos, y señoras y señores, sube a aquel lugar para ofrecer su sacrificio. Y el pobre profeta, ¿verdad? Ahí tranquilito, me imagino sentadito en una roca a un lado. Y aquellos grandes hombres preparando todo el ritualismo que tenían. Dice la escritura que comenzaron a danzar y a bailar, ¿verdad? Y gritándole al Señor, a su Dios, que el Baal los escuchara, que respóndenos. Y comenzaban a danzar y a danzar y a danzar. Y no los oía el Baal. Y el profeta de Dios les decía, griten más duro, no los oye. La versión original en hebreo dice, grítenle más duro, de seguro está en el baño. Eso dice, fíjese. En el hebreo esa es la palabra que se usa. Grítenle más fuerte porque seguro está en el baño. O sea, una zona de burla que le está haciendo el profeta, ¿no? Y de repente que ven que el tiempo avanza y no responde, comienzan a sangrarse, ¿verdad? A pegarse y a sajarse, porque usted sabe que la sangre agrada a los dioses, según ellos, ¿no? Y comenzaron a hacer todo y el profeta esperando y esperando, y les da de verdad, como muchos de los hermanos que están aquí, ahora se va a caer el pastor, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y están esperando el final del culto, y ahí estaba el profeta esperando y no pasó nada. Y de repente entonces le dice, hoy, my turn, ¿no? Me toca a mí. Y usted ya conoce la historia. Pusieron el buey, pusieron la leña, les dijo échenle agua, échenle agua, échenle agua, échenle agua, échenle agua, y trajeron cántaro tras cántaro tras cántaro de agua hasta que se formó una laguna alrededor de aquel holocausto que él tenía preparado y toda aquella situación. Piense conmigo un momentito. Hay todos los 450 y un pueblo enorme aquí. Si el diablo hubiera respondido de alguna manera, aunque sea con una chispita, ¿verdad? Con una chispita que le hubiera mandado cuando los sacerdotes oraban, el pueblo hubiese creído que Baal los estaba escuchando. ¿Sabe lo que hubiera sucedido? Matan al profeta. Así que les repito, él se está confrontando con 450 más todo un pueblo. Tremendo. Su fe y su valor. Ahí están unidas las dos cosas, su fe y su valor. Tuvo fe en Dios y valor para confrontarse con toda aquella gente. Y dice la escritura que nomás le dijo, Señor, demuestra todo este atajo de inconversos quién es Dios. Y dice la escritura que de repente cayó fuego del cielo que consumió la carne, consumió la leña, quemó las piedras, consumió el agua y dejó un hoyo enorme, me imagino yo ahí, ¿verdad? Y mire usted el valor de este hombre. Cuando el pueblo ya ve quién es Dios, entonces les dice Elías, agarren a todos estos 450. Y mató 450 hombres ese día. Los degolló, de lo que dice la palabra. Lo llevó hasta el monte y comenzó. 1, 2, ¿eh? Parecía mi abuelita cuando preparaba los pollos. Allá en mi rancho hasta los agarran a los pobres y les hacen como con un helicóptero del cuello. ¿O no? Así les hacen en mi rancho, ¿no? Pobres pavos cuando ven que andan con el hacha los dueños. Vuelan porque saben que vuelan cabeza. Para hacerles corto el cuento, qué hazaña tan tremenda.
dos enemigos grandes, dos enemigos fuertes, una fe, un valor. Y cuando termina de matar a los 450 sacerdotes, un chismoso, porque siempre abundan los chismosos, está en todas partes, se fue corriendo con la reina Jezabel y le dijo: este pelón, mira lo que acaba de hacer. Se echó a todos los sacerdotes porque el pueblo está con él. Y la reina se enoja. Y esa vieja era mala, usted. Uy, esa vieja era mala. Y mire, le mandó un mensajero: anda a decirle, pelón, que mañana a esta misma hora él va a estar como esos 450 profetas, degollado. Y aquel hombre que acaba de matar 450 personas y demostrar que Dios es Dios, le tuvo miedo a esa vieja. Y se fue corriendo. Le tuvo miedo. ¿Perdió la fe? No, perdió el valor. La fe no. La fe la mantuvo. Y se fue, agarró a su criado, a su siervo, a aquel que siempre le acompañaba, y le dijo: venite, porque si te agarran a vos, me agarran a mí. Porque él sabía todos los lugares donde el profeta se iba a esconder. No es que de buena gente se lo dijo, no, porque él sabía todos los lugares a donde ellos iban. ¿Se acuerda cuando Judas entrega a Jesucristo? Judas tiene que llevar a los soldados a arrestar a Jesucristo porque él conocía los lugares donde Cristo iba a orar. Los soldados no sabían a dónde Cristo se iba a orar, pero Judas sí. Por eso es que él los lleva hasta donde está Jesucristo. Aquí también, él se lleva a su criado porque el criado conoce todos los lugares donde se va a refugiar. Y por eso se lo lleva y lo deja a salvo y sigue caminando. Y aquel hombre que había hecho semejante obra, semejante proeza, semejante obra de valor y de fe, está temblando de miedo. Está temblando de miedo. Y después que ha caminado y caminado y caminado y caminado, le dice: Señor, mejor mátame. Ya. ¿Dónde quedó su valor, verdad? Así nos pasa a muchos de nosotros, hermano. A veces hacemos cosas que después uno mismo se pregunta: ¿y cómo lo hice? Wow, ni cuenta me di. Pero cuando usted menos siente, ya Dios hizo la obra que usted estaba buscando, usted ha estado queriendo, usted ha estado... El hermano es un testimonio vivo de eso. Necesitamos la próstata para este niño, necesitamos la prótesis, ¿verdad? Para que se le pueda hacer $80,000, $90,000. ¿Decayó la fe de la hermana? No. No. Le dijo a su esposo: busca más casos porque hay que buscar mucho dinero. Anda a buscar más casos, le dijo. Terminó en 3,500 de $80,000. Terminó en 3,500. Póngale coco, hermano, por favor. $80,000 a 3,500. Ella le creyó a Dios y fue a buscar la fe y el valor. La fe y el valor juntas. A este niño ya jugando boliche con su prótesis. Eso es para darle gloria a Dios. Eso es para darle gloria a Dios. ¿Ve? Es esa combinación maravillosa. Yo quiero seguir hablando de esto, pero me faltan los otros 3 pedradas todavía, ¿no? Termino con este ejemplo para que quede claro cómo trabaja la fe y el valor, o separados o juntos. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, versos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otros evangelios dice: mete tu espada, si yo quiero ahorita le pido a mi Padre y me manda legiones de ángeles que me vengan a defender. Pero había una voluntad que se tenía que cumplir. Pero mire qué interesante Pedrito. Yo siempre lo he dicho y no me canso de decirlo porque me inquieta Pedro, porque Pedro no era soldado, Pedro no era agricultor, Pedro no era jardinero, Pedro era pescador. Usted, ¿y qué benditos hace un pescador con un machete? Tenía que llevar la caña, ¿no? Tenía que llevar la red, pero anda con una espada. Buena gente, Pedro. Buena gente, Pedrito.
Y cuando llegan a arrestar a Jesús, se le sube el valor a Pedro. Tuvo valor. Se confrontó con los soldados, hermano. Él, por defender a su maestro, se confrontó con todos los que llegaron. Sacó la espada y dijo, a ver, ¿quién es el primero, no? Y cuando se acercó el pobre Malco, guácatela, le voló la oreja derecha. Y los otros evangelios dicen que Cristo le agarró la oreja y se la colocó de nuevo a Malco. Y las malas lenguas dicen que desde entonces oía hasta más de la cuenta. Ya es otra historia, ¿no? Que oía mejor de lo que había escuchado antes. Y no lo dudo, porque si Dios hace las cosas, las hace perfectas. Pedro le faltó el valor, pero le faltó la fe de recordar lo que Cristo les había dicho. Es necesario, así está escrito, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que padecer, tiene que pasar todas estas cosas para que haya perdón para sus almas, para que haya perdón de sus pecados. Yo tengo que pasar por todo esto. Pero Pedro vio a su maestro en problemas y sacó la espada, le sobró el valor, pero le faltó la fe. Y cuando dice la Escritura que todos salieron corriendo, porque todos lo dejaron. Hasta Marcos dice la palabra ahí que se fue con una colcha nada más, que salió de la casa de él, ¿verdad? Cuando se fueron a orar a Jesucristo, y cuando llegó la guardia le quitaron la colcha y salió desnudo. Se fue corriendo. Desnudo salió corriendo el pobre. Y Pedro, usted lo critica mucho como yo, pero cuando el valor le bajó, le subió un poquito la fe, porque de perdida no salió corriendo, no dejó a su maestro, sino que comenzó a seguirlo de lejos, pero lo comenzó a seguir, y lo comenzó a seguir. Y hermanos, hace falta fe para seguir a Jesucristo. Hace falta valor para permanecer con Jesucristo, porque nunca es fácil, pero qué triste es la vida cuando uno camina solo, sin Cristo a su lado. Porque todos los problemas que el mundo tiene, también los tenemos nosotros. También nosotros pagamos renta. También nosotros pagamos mortgage. También nosotros compramos gasolina. También nosotros pagamos carro. También nosotros hay que irnos a cortar el pelo. También nosotros tenemos suegra. Ay, Señor bendito. Bueno, todos pasamos por los mismos problemas. Amén, dijo aquel. ¿No? Todos pasamos por el mismo problema. La diferencia es que el mundo se consume en su problema. Y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo le dice, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Si me hace falta, tu palabra dice que tú eres quien suple mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Siempre la fe y el valor que nos están ahí y nos ayudan a salir adelante. Así que no sé cómo andamos de tiempo, pero corro. Veamos rápidamente, y quizás con esto voy a terminar y les debo las otras dos para el otro domingo. Propósito. Hermanos, usted conocen a Rick Warren, que es uno de los grandes pastores de nuestro tiempo, que escribió esos libros maravillosos, Una vida con propósito, luego escribe Una iglesia con propósito, luego son 40 días de propósito, y ese es el ministerio de él, esa es la línea del ministerio de él. Muchas iglesias participan en esto, que es 40 días de propósito. Entonces hay una enseñanza, hay ayuno, hay oración, hay una cantidad de cosas, de seminarios que dan, que sí se llama 40 días de propósito. Entonces, lo que hizo que sus libros pegaran, que su visión pegara, es que tuvo propósito. Él se graduó del seminario en Texas y se vino para Orange County aquí. Y cuando llegó, él vio que había un montón de iglesias. Entonces él tuvo un propósito definido en su mente y en su corazón. ¿Por qué las iglesias no están creciendo? ¿Será que la iglesia está ofreciendo algo que el pueblo no necesita? Que el pueblo no quiere. Y comenzó, e hizo unas notitas y las mandó por correo a todo el condado de Orange allá. A todos les mandó una notita. Y la nota lo que decía es, si usted visitara una iglesia, ¿qué le gustaría que hubiera en su iglesia? ¿Cómo le gustaría que fuera su iglesia? ¿Qué cree usted que la iglesia necesita ofrecer a su comunidad? Responda y tráigame su respuesta, tal fecha, tal día, a tal lugar. Y él dijo, con que vengan 10, ya la hice. Y le llegaron cientos de personas.
Y una de las mega iglesias que nosotros tenemos aquí en el sur de California. Hubo un propósito. Si de algo te vas a acordar de esta mañana o de esta tarde ya, es que todo en la palabra de Dios tiene un propósito. Absolutamente todo, hermanos. Fíjese usted, desde el Antiguo Testamento, José, aquel muchachito que era el amor de su padre, ¿no? De Jacob, y sus hermanos, por ser el amor de su padre, la envidia de sus hermanos. Usted sabe lo que le hicieron. Lo tiraron a una cisterna creyendo que se ahogara y estaba seca usted. Ellos tenían mala suerte, ¿verdad? Lo sacaron y lo venden de esclavo. Llega hasta Egipto. Allá lo compra un hombre poderoso. Y el muchacho, como andaba siempre bajo la cobertura de Dios, Dios le da gracia, le da sabiduría, le da entendimiento, le da conocimiento. Es bueno para las matemáticas, sabe contar, sabe hacer esto, sabe administrar. Y aquel hombre quedó fascinado con aquel muchachito porque sabía administrarle todas sus cosas. Y le dijo: controla toda mi casa menos a mi vieja, porque a esa ni yo la controlo. No le dijo así, pero usted conoce la historia. No, controla todo, nomás no toques a la mujer. Eso fue todo. No, pero pues la mujer le envió al muchachito y le gustó y dijo: yo quiero, ¿verdad? Ya conoce la historia, lo trató de seducir, el muchacho salió corriendo por la ventana, ella se despeinó y todo y dijo que la había querido violar, lo agarraron, lo metieron preso, años preso. ¿Qué propósito puede haber en eso? Hay un propósito. Años preso. Usted conoce la historia, no la voy a repetir. Que al final de cuentas, el propósito de Dios era salvar a su pueblo de la hambruna que había llegado a la tierra. Porque cuando ya el pueblo llega a Egipto, José es el segundo en mando de todo el imperio de Egipto. Y el pueblo de Israel no entran ni como esclavos, ni llegan a su propia colonia, llegan a su propio estado, llegan a su propia ciudad. Y allá los mete a José con todos los beneficios. Con todos los beneficios que tenía. Ese era el propósito de Dios, salvar a su pueblo. Ese era el propósito de Dios. Pero hay alguien que tiene que pagar el precio toda la vida. Siempre hay alguien que debe de pagar el precio. ¿Cuál es? No quiero meter tanto ahora porque el tiempo no me alcanza, pero ¿cuál fue el propósito de que Cristo viniera a la tierra? A buscarnos y a salvarnos a nosotros. No tuvo otro propósito, Él no vino de vacaciones. Él vino a buscarlo a usted, a buscarme a mí. Él dijo: por este mexicano voy a morir, por este salvadoreño voy a morir, por este cubano también voy a morir. Y murió por todos. Ese fue el propósito del Señor. No vino a tener 33 años de vida aquí tranquilo, no. Él vino con un propósito definido. ¿Usted cree que usted vino por casualidad ahora aquí? No, Dios tiene un propósito para su vida. No son casualidades. No existen las casualidades en la Biblia. Existe voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Existe una voluntad. Que le guste a quien no le guste, siempre la voluntad de Dios se va a cumplir. Querramos o no querramos. Así que todos los grandes hombres de Dios que vamos a ir encontrando en la Escritura, se hacía todo con un propósito. Mire, estamos entrando ahora a estudiar al profeta Oseas. Ve y búscate esa mujer, te casas con ella, pero va a ser una adúltera. Es más, se va a hacer una prostituta, pero tú permaneces con ella. A ver qué macho de los que estamos aquí nos gustaría eso. Ya se metió con el vecino, con el primo, con el abuelo, con el tío de fulano, el cuñado, todo el vecindario la conoce. Y el profeta, aguantando la voluntad de Dios. Pero hay un propósito. Hay un propósito. En todo lo que sucede hay un propósito de parte de Dios. Nada pasa desapercibido delante de Dios. Nada. ¿Usted cree que lo que usted está pasando ahora, esa enfermedad, esa situación familiar, ese problema que tiene con sus hijos o con su esposa o con su esposo o con la suegra, que toda la vida hay problemas, ¿verdad? Pero todo eso tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo tiene, no hay nada que suceda en tu vida que Dios no tenga control. Él tiene un propósito para nosotros.
Wow. A veces uno ve el sufrimiento de otras personas. Y yo le soy franco, hermano. Y a veces yo le he dicho al Señor, ¿cuál es el propósito? Cuando estábamos pastoreando en San Pedro, hay una hermana muy linda, abuela, que desde que llegamos a la iglesia, uña y mugre con nosotros, estaba con nosotros en todos los programas y visitación, evangelismo, en todo. Una vez sale su hijo, trabajaba en los puertos de San Pedro, y saliendo él de su trabajo una madrugada, vino un semai de esos y se lo pasó llevando. Fue tanto así que en el velorio no se pudo abrir el cajón porque estaba irreconocible y lleno de todo. Su único hijo. Su único hijo. Pasó el trago, que nunca pasa, dicho sea de paso. Un día lleva a su nietecito, hijo de su hijo, y lo lleva de la mano a la escuela, y para llegar a la escuela había que cruzar una avenida muy transitada, pasa al otro lado, y entonces cuando llegan al otro lado, dejaron el carro de este lado de su mamá, y la abuela lo cruza a la calle, y cuando están al otro lado, el niño le dice, abuela, abuela, se me olvidó el lápiz o lo que haya sido, y sale corriendo el niño de regreso a la calle, lo arrolló un carro. Ahí mismo quedó, fue declarado muerto en ese lugar. Me decía la hermana, pastor, ¿qué? Hasta la fecha no tengo respuesta. No sé. ¿Le gusta a Dios vernos sufrir? No, pero debe de haber un propósito. Claro, caminando con ella, que les repito era de una de las que siempre estaba a mi lado, cuando íbamos a visitar a alguien y aquel alguien había perdido un ser amado, yo no tenía palabras para decirle porque yo nunca había perdido un ser amado, pero ella era una tremenda consejera para aquella familia porque sabía lo que es el dolor de perder un ser amado. Había un propósito. Señor, le dije yo un día, ¿por qué permites que yo entre en depresión, una depresión clínica que ni yo mismo sé? He caído, me he arrastrado, ¿por qué me haces pasar por esto? Hoy he podido ayudar a un montón de pastores que han estado pasando por depresión y decirles, ¿sabes una cosa? Al final de todo esto, Dios tiene un propósito para tu vida como la tuvo para conmigo. Dios no se queda con nada. Hay un propósito de parte de Dios en todo lo que se hace. No es por gusto. Dios tiene control de todo y el tiempo se me está yendo. Y termino con la voluntad. Tengo todos los versos necesarios, pero en cuestión de tiempo avanzo. La voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Nunca digo que usted la va a entender, porque nunca la entendemos. No. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues, hay veces que viene a decir, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Si usted no sabe, menos yo. Amén. Pero yo sé que hay una voluntad de parte de Dios en tu vida, como la hay en la mía. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sabía usted eso? Primera Tesalonicenses 4, mire lo que dice, del 1 al 3 para ser exactos. Dice, esta cosa no me está funcionando ahora. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La última piedra que debe de estar en nuestro saco pastoril es la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que Isaí, el papá de David, le dijera llevarle loncha a tus hermanos. Fue la voluntad de Dios que David escuchara.
Fue la voluntad de Dios que se confrontara, fue la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el valor de Él, la fe de Él y todas las combinaciones de que hemos hablado, que hizo posible que aquel muchachito venciera al gigante. Es tu fe, es el propósito de Dios para tu vida, es la voluntad de Dios para ti, es el valor que Dios te ha dado, es el propósito que Dios tiene en tu vida, para que de aquí salgas diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé lo que viene, pero lo que venga, échemelo en el nombre del Señor. Échemelo. Si es de sufrir, ¿usted cree que ese verso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para solamente cosas buenas? En Cristo sabemos sufrir. En Cristo sabemos aguantar. Aquí hay padres que han perdido a sus hijos y aguantan por el valor que Dios les ha dado, por la fe que Dios les ha dado, por el propósito que Dios les ha dado. Aquí hay hijos que hemos perdido padres y aguantamos porque hemos aprendido a vivir en ese propósito de Dios. Hemos apartado esas piedras para saber que en su determinado momento ese gigante que viene lo vamos a vencer, porque yo estoy sobre la faz de la tierra con un propósito, para vivir la voluntad de Dios, para demostrarle al mundo que con fe podemos agradar a Dios por sobre todas las cosas, que con el valor que Dios me ha dado podemos confrontarnos contra lo que sea y con quien sea. No le tenga miedo a nada, ni a nadie, ni a las cosas naturales, ni a las cosas sobrenaturales. No le tenga miedo, no le tenga miedo. Recuerde usted una cosa: el arma número 1 del diablo es el miedo. Es el miedo. Y todos tenemos miedo. ¿Se acuerdan lo que les conté, lo que me pasó, verdad, con mi esposa? Que ella estaba teniendo esa mala noche. Yo estaba en el baño cepillándome los pocos dientes que me quedan, y ella estaba en el cuarto. Y peleando. Ella pelea sola todo el tiempo, pero estaba seria esta vez. Y yo dije: está teniendo una pesadilla. Está teniendo una pesadilla. Y ahorita voy. Y seguí. Y ella seguía en aquello, ¿no? No, dije, salí del baño y me fui allá a la cama, ¿verdad? Y que ¡pah! No, mija. Es una cosa lo que uno quiere, otra lo que puede hacer. Bueno, la despierto. Mija. Y me costó despertarla hasta que ya se despertó. Estaba en una pesadilla y bla, bla, bla. Bueno, y nos acostamos, ¿no? Yo le he dicho que nosotros tenemos de esas camas que se levantan. Pero desde que nos cambiamos a la casa, pues perdimos el control. No lo teníamos. Entonces la cama estaba plana. Y yo me acuesto y comienzo a pensar: ¿qué pesadilla habrá tenido esta mujer que estaba tan fea? Y pensando en eso, hermano, y la cama, va para arriba usted. En el mismo momento que estoy pensando aquello, pero es que como si lo hubiera planeado, no me sale. Y yo pensando: pobrecita mi vieja, ¿qué habrá estado soñando? Ay, hermano. Ahí tuve fe, pero no valor. Ahí se me fue el valor para todos lados, ¿no? Y que me levanto y yo bien macho, mira. Porque los hombres somos machos, pero dependemos mucho de la macha también. Y se despierta y ¿qué pasó? Le digo: no sé. Yo, no sé. Me dice: ¿moviste la cama? No, yo no tengo el control. Yo tampoco. Uy, dije yo, peor. No. Simba, le dije a mi perro: venís, quédate a la par mía. Pobre Chucho, ni sabía lo que estaba pasando. Hasta que aquella fue al cuarto de los niños y encontró pues que ellos tenían el control. Usted casi le pego en las manos. Me bajó la mollera como 2 centímetros esa noche. ¿Ah? Y eso me hacía recordar: wow, como cuando nos confrontamos con cosas como esas, a todos se nos ve el valor en determinado momentito. Ya después uno confronta, y se lo digo por experiencias propias junto con Miguel, que hemos confrontado cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. ¿De verdad aquella muchachita que te agarró y te levantó y te aventó contra el... así la muchachita, así. Flaquita. Y aquel bien grandote. Yo la controlo, pastor. No, me lo agarro así, mire, y lo aventó contra la pared. Así la cosita. Desde entonces aquel entendió que no es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Como confrontamos aquellas cosas. Así que
Si David metió 5 piedras y solo usó una, metamos nosotros las 5 piedras. Porque en determinado momento nos vamos a confrontar con esos gigantes. Y usemos las piedras que Dios nos ha dado. Y recuerde que en todo y para todo, Dios siempre tiene un propósito para su vida. Y el propósito número 1, dice la carta del apóstol San Pedro, es que todos procedamos al arrepentimiento. Inclina su rostro, por favor, un momentito, nada más. Regáleme un minuto más. Gracias, Jesús, por darnos este lindo tiempo, Señor, en el que podemos meditar en tu palabra, en el que podemos, Señor, regocijarnos en ella. Pero tu palabra siempre tiene un propósito y ella misma dice que cuando tú la envías es con el propósito de tocar mentes, corazones y vidas. Que ese propósito se cumpla, Padre. Hoy, mañana o cuando sea. Pero que pueda haber corazones arrepentidos delante de ti. Por sobre todas las cosas. Que hayan vidas que puedan buscar tu rostro, tu misma presencia. A usted que nos mira ya en la distancia, si nunca le has dado tu corazón a Jesucristo, si no has encontrado el propósito de tu vida, yo te lo puedo decir, Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Si tan solo abres tu corazón e invitas a Jesús a venir a ser el Señor de tu vida. No es que vas a cambiar de iglesia o vas a cambiar de religión, no. Es simplemente entregarle tu corazón a Cristo Jesús para que sea tu Señor, tu Salvador. Si lo quieres hacer ahí donde te encuentras, simplemente dilo en tus palabras o di conmigo, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber venido a morir en la cruz para que hoy yo tenga perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón, por limpiarme con tu sangre preciosa y darme las promesas de vida eterna y darme la promesa de que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si usted dijo esa pequeña oración y la dijo de corazón, creemos que Cristo ha venido a tu vida y ahora te invitamos para que puedas crecer en el Señor. Si estás cerca de nosotros, visítanos, nos encantará tenerte con nosotros. Y si estás lejos de nosotros, busca una iglesia donde Cristo sea predicado, donde Cristo sea enseñado y puedas crecer en la fe del Hijo de Dios. Pero si usted se encuentra acá en medio de nosotros y de igual forma nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no estoy hablando de un encuentro religioso, estoy hablando de un encuentro personal con el Hijo de Dios, con ese ser maravilloso que vino a buscarte a ti y a mí, a entregar su vida en la cruz para que nosotros gocemos de vida eterna y perdón de pecados. Es lo que la Biblia dice, es lo que nosotros predicamos. Si nunca has tenido esa oportunidad y quisieras hacerlo ahora, ¿por qué no nos permites orar contigo y por ti? Solamente levantando tu mano ahí donde quiera que te puedas encontrar. En señal solamente que te gustaría cumplir ese propósito de Dios para ti. No es que vas a cambiar de iglesia o tienes la obligación de estar aquí. No, es abrir tu corazón a la presencia de Dios. Tener un encuentro maravilloso con el Hijo de Dios. Si lo quieres hacer ahora, permítenos orar contigo y por ti. Simplemente levantando tu mano. Ahí donde quiera que te puedas encontrar. ¿Habrá alguien con nosotros este día que tome esa linda, sabia, poderosa y valiente decisión de dejar que Cristo venga a tu corazón? Levanta tu mano si lo quieres hacer. Simplemente vamos a orar juntos y darle gracias a Dios por esa hermosa decisión que puedas tomar el día de hoy. Una vez más, por última vez, ¿habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en medio nuestro? Jesús, agradecemos tu bondad, los ejemplos, Señor, que a través de tu palabra tú usas para la bendición de tu pueblo. Permítenos, Señor, que al igual que el profeta, que el rey David, que el mismo Jesús, podamos, Señor, ser hombres y mujeres con fe y con valor, bajo tu voluntad, con un propósito, y que podamos siempre discernir lo que tu Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Que tu bendición pues se siga derramando en medio de nosotros. Te lo pedimos en fe y en gratitud por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.